Tengo que confesar que cuando Pedro me planteó preparar rápidamente una comunicación para este curso, me sentí un poco como pez fuera del agua, porque, claro, con todos estos maestros de la arquitectura, del Renacimiento y intentar, en fin, hablar un apartadito, aunque sea breve, del tema de la arqueología, me daba un poquito de reparo, ¿no? Y también, especialmente cuando ya empezó el curso, me dijo que mi comunicación iba a quedar para el final. Con lo cual, pues, también me hizo pensar mucho cómo es posible que la arqueología, que es el inicio, en cierto modo sea el broche, ¿no? Sin embargo, tengo que confesar que una vez más me he equivocado y tengo que darle las gracias a Pedro porque creo que el planteamiento ha sido perfecto. Y probablemente nos venga muy bien para clausurar, o por lo menos para terminar esta parte, lo que voy a exponerles, intentaré hacerlo en cuestión de minutos, en cuestión, iba a decir de segundos no, pero en fin, intentaré que sea muy breve. Y especialmente importante después de la magnífica intervención de Delfín, porque por momentos yo pensaba que Delfín iba a hacer que no tuviera yo que intervenir, porque pensé que él iba a dar las claves de lo que yo voy a exponer aquí brevemente. Bueno, simplemente voy a intentar ser rápido y conciso, no sé si lo voy a conseguir. Como ha dicho Pedro, todo el objeto de esta exposición y en realidad todo lo que voy a exponer a continuación tiene su origen precisamente en el último de los proyectos de adaptación del Palacio de Carlos V que se llevó a cabo en la década de los 90 por el Patronato de la Alhambra, cuando había un proyecto que durante décadas había sido muy perseguido en por distintos responsables, digamos, de la conservación de la Alhambra para recuperar el Palacio de Carlos V en una idea de recuperar su elemento arquitectónico lo más prístino, lo más limpios posible, tal como fue transmitida hasta, hasta el momento en que se utiliza también en época ya muy contemporánea como lugar de oficinas, de administración, etc. ¿no? He traído aquí este plano porque enlaza un poco con lo que decía antes Delfín. El gran Gómez Moreno realmente fue el primero que se plantea, desde un punto de vista contemporáneo, muchas preguntas sobre muchos aspectos del patrimonio, por supuesto, y especialmente de la Alhambra, ¿no? Es el primer gran alambrólogo. Y he traído estas tres pequeñas frases porque yo creo que sobre todo para los que no están muy habituados a lo que es el día a día de la Alhambra, les puede venir bien. Son como tres definiciones de tres etapas de aproximación a la interpretación de lo que ha sido la Alhambra, de lo que es la Alhambra como ciudad palatina. Y creo que los tres representantes pues están ahí perfectamente dichos. La primera frase nos transmite un poco la idea del 19, de consecuencia de la investigación del 19, no del 19, con todo lo que significa de la idea romántica, sino lo que aporta los Gómez Moreno, el abuelo, o sea, el viejo y el joven, como síntesis, como reflexión respecto a qué es lo que dice la Alhambra, ¿no? Este es el plano famoso que también ha citado antes Delfín, del 92, de la Guía de Granada, en el cual precisamente a mí me gusta mucho este plano porque lo que hace es limpiar la Alhambra de adherencias modernas y contemporáneas para mostrar lo que es realmente el patrimonio sobre el cual él se pregunta, ¿no? Y él responde precisamente con esa frase: sobre nuestras ansias de verdad y nuestras ilusiones de certeza pende en todo momento la espada del error. Es decir, él se siente responsable de un mandato de conocimiento, pero se siente condicionado por todo lo que significa la Alhambra previa, ¿no? En segundo lugar, he puesto esta frase de mi padre porque da una perspectiva de lo que supone el siglo XX, ¿no? Lo que supone esa generación que se forma en la segunda etapa de oro de la historiografía española, que es los años 20, ¿no? Esa etapa del primer tercio del siglo XX en España, que es tan riquísima en formación, ¿no? Y cómo se responde desde el conocimiento que en la otra etapa, la etapa ya de la dictadura, cómo se responde respecto a ese planteamiento que también se hizo en su momento Gómez Moreno. Y se responde con ciertas dudas, ¿no? Como diciendo, sí, la Alhambra tiene un reto de investigación, de conocimiento, y nosotros tenemos que estar supeditados a las circunstancias que nos permitan intuir, ¿no? Nos permitan comprobar cosas, ¿no? Y finalmente, pues tengo que llegar a la etapa contemporánea. Hace apenas 3 días, iba a decir, o 3 minutos, en el cual el catedrático de Historia Medieval y Arqueología, Antonio Malpica Cuello, que en estos momentos está presentando precisamente
un documento que ha organizado el Departamento de Arqueología de la Complutense de Madrid, en el que teníamos que estar María del Mar y yo también, pero por este curso no hemos podido desplazarnos, en el cual precisamente definen, como ustedes vean el documento, se acordarán de esta frase, creo que define muy bien lo que es el planteamiento absolutamente contemporáneo, lo que hoy hacemos respecto a esa pregunta, a ese reto que hace tanto tiempo, a finales del siglo XIX, hacía Gómez Moreno, ¿no? Que es que sin arqueología no hay conocimiento y sin conocimiento no hay conservación. Creo que se define perfectamente lo que es la visión contemporánea del patrimonio desde la perspectiva, por supuesto, de la arqueología. Bueno, dicho esto, hay que ponerlo en el contexto. El contexto es, como decía Pedro en la presentación, la intervención arqueológica que se hace a partir del 19 de febrero del 90, hace pues nada menos que 24 años. Fue una intervención, evidentemente, voy a decir muy brevemente porque hay que ponerlo en el contexto. Algo ha insinuado también Delfín, como no podía ser menos, que fue la famosa polémica respecto a una obra que publicó después de muchos años de investigación, don Emilio García Gómez, el gran arabista, investigador, en fin, embajador de España, respecto a la posible traslado de la fachada de Palacio de Comares, precisamente a ponerlo en eje con el patio de Comares, ¿no? Con esa visión que antes nos ha contado muy bien Delfín, ¿no? Y que evidentemente fue contestada adecuadamente pues, por muchos investigadores, entre ellos el propio profesor Antonio Fernández Puertas, que ha sido quien más ha enarbolado en fin, la defensa de que eso fue imposible, ¿no? Que eso no era posible. Precisamente en ese fragor, en ese reverdecerse de la polémica de Alhambra, pues evidentemente la existencia del punto de contacto entre el Palacio de Carlos V y el Palacio de Comares, justamente en ese sitio, justamente en el momento en que se iniciaban el proyecto de restauración de este edificio, pues hizo que las instancias arqueológicas de aquel momento pusiéramos especial interés en intentar aportar algo, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Además, quiero destacar muy especialmente la figura de Pedro Galera, que entonces ya era miembro de la Comisión Técnica y que él propuso y consiguió dentro de los órganos de gobierno del propio patronato que se hiciera, como en los patronatos del año 60, una subcomisión de arqueología para hacer el seguimiento y la valoración de esos restos, ¿no? De esa intervención, ¿no? Y es lo que hemos hecho, o sea que realmente no pensábamos buscar ninguna relación de respuesta al problema de la implantación del Palacio de Carlos V, sino realmente era intentar aportar algo para esa posible polémica del traslado de la fachada, ¿no? La intervención comenzó el 27 de febrero con un trabajo interesantísimo que también queda fuera de lugar, o que podía haber tenido también su cabida aquí, que fue la limpieza y la exploración de este aljibe, un aljibe nazarí, interesantísimo, lo tienen aquí en la planta del palacio, que es pequeñito, es ínfimo en relación a la gran arquitectura del Palacio de Carlos V, y sin embargo el arquitecto, quien decide construir, no lo destruye, sino que lo integra. Incluso, si se fijan, los que algún día tengan ocasión, en la sala de reuniones que tenemos a nuestra espalda, quedó marcada precisamente el brocal del pozo, a ver si aquí, para reutilizar por esa arquitectura tan potente del Renacimiento un elemento tan funcional y tan sencillo y tan humilde como es sencillamente un aljibe nazarí, ¿no? Bueno, y lo que se hizo entonces fue recuperar este edificio, esta fotografía del interior que fue tomada en aquel momento, se limpió por completo de añadidos toda la estructura y evidentemente para documentar esa intervención se tiró de archivo. El archivo de Alhambra, como saben, es un archivo muy rico no solamente en documentos del siglo XIV, siglo XV por supuesto en toda la edad contemporánea y moderna, sino que también tenemos información pues, de arqueología, de exploraciones, de obras, de intervenciones, etcétera, ¿no? Y en su momento pasamos a limpio una serie de obras, una serie de documentos que mostraban la existencia de elementos medievales preexistentes justamente ante la propia fachada de la esquina del palacio, con lo cual, si se fijan, lo que hay es una continuidad de orientación de respecto a las propias obras con respecto a la propio aljibe. La intervención más importante para todas, que es lo que yo quiero exponerles aquí, es precisamente la que se hace a partir de marzo del 90, ¿no? Que es justamente, bueno, creo que hay un error, creo que no es el 90, creo que es el 91. Le pido disculpas porque con las prisas creo que no lo he puesto bien.
Aquí tienen el cuaderno arqueológico del momento, donde hicimos todas las anotaciones, y 2 fotografías justamente de la intervención. Si se fijan, esta es la fachada del Palacio de Carlos V, y aquí tenemos lo que pudimos, en ese escaso espacio, documentar la existencia de unas zanjas de cimentación.